El jefe del INPE en la Comisión de Defensa no nos supo explicar, y ojalá que la ministra de Justicia nos sepa explicar cómo es posible que se firme un convenio, inclusive con un empresario que está denunciado por tráfico de armas. Yo creo que eso no muestra nada de seriedad en este tema. Tiempo para que concluya, por favor. Señor presidente, la inseguridad y la delincuencia siguen apoderándose de la libertad y del país. Nosotros creemos, sí creemos que están haciendo algo, pero no muestran todavía la eficiencia, y lo que está faltando, y lo vuelvo a repetir, es falta de liderazgo, y no del liderazgo del Premier ni del Ministro del Interior, liderazgo del Presidente de la República. Eso es lo que queremos, así como lo escuchamos en campaña, cuando nos prometió que iba a luchar contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana. Ahora lo queremos ver, lo queremos escuchar al Presidente de la República. Eso es lo que está faltando. Gracias, señor presidente. Bien, tiene la interrupción ofrecida del congresista Elías Rodríguez. Muchísimas gracias, señor presidente, al Premier y a todos los colegas congresistas, a los señores ministros de Estado. Yo quiero iniciar diciendo que efectivamente para nosotros nos trae muchísima reflexión, y para ser constructivos, hablar con la verdad. ¿Cuántos ministros han pasado en esta cartera tan difícil del Interior en estos ya casi 2 años de mandato del presidente Ollanta Humala? 4 ministros. Y la sensación, podríamos dejarlo en ese término, cuando gente del norte como nosotros, provincianos, acudimos, señor presidente, y aquí demandamos en honor a esas víctimas, donde matan alcaldes, donde matan gente que trabaja en los taxis, en los colectivos, donde extorsionan a la gente que tiene y a la gente que no tiene recursos, señor presidente. Es necesario que aquí se asuman algunas responsabilidades. Será tal vez, señor presidente, porque en algún momento un ministro de Estado inició el descabezamiento institucional de más de 29 generales que fueron pasados al retiro, 1.300 oficiales, dentro de ellos coroneles. Tiempo para que concluya. Prácticamente, señor presidente, también la unidad especializada de las Águilas Negras, por ejemplo, que cubrían los puestos, los bancos del país, fue retirado, según las informaciones que tenemos. Pero lamentablemente el tiempo es muy corto, pero algo que le voy a repetir al señor ministro del Interior por eneava vez: la región La Libertad tiene 26 menos oficiales, que hoy en día se vienen desatendiendo comisarías importantes, como ponerle un ejemplo, la comisaría de Angasmarca, donde han victimado a su alcalde hace unos meses. No tenemos jefe de delitos contra el patrimonio, no tenemos jefe en la unidad de secuestros, extorsiones en la ciudad de Trujillo, no tenemos jefe de investigación criminal norte-este, no hay jefe en la sección del penal El Milagro en la ciudad de Trujillo, no hay jefe en la sección patrullaje norte-centro. Señor ministro, se ha caído hace unos días la comisaría de Florencia de Mora. ¿Cuál es la actitud que va a tomar este gobierno y particularmente su cartera? Ok, concluyó, congresista. Congresista Lescano, Johnny Lescano. Señor presidente, los problemas de seguridad ciudadana, señor, no se resuelven con insultos ni griteríos. Se resuelven, señor presidente, cuando viene el gabinete o un ministro y cuestiona el Congreso. Y en base a ese cuestionamiento, el Ejecutivo responde. Pero hay que cuestionar con política decente, con ideas, con propuestas. Y yo le preguntaría, señor presidente, al primer ministro, que le diga a la ciudadanía en qué tiempo ellos van a percibir, todos los peruanos, un cambio en la seguridad. Se van a sentir seguros en las calles, van a sentir que en sus casas van a estar tranquilos con su familia. ¿En qué tiempo? Porque creo que es una respuesta esa importante. Señor presidente, el factor humano en cualquier actividad es un elemento importantísimo. A los policías, primer ministro, ministro del Interior, que usted está, no se les paga sus remuneraciones por trabajos realizados hace 3 meses. Esos policías, ¿cómo van a luchar contra los delincuentes en las calles? Están pensando cómo mantener su familia.
Así no se puede, señor, mejorar la seguridad ciudadana. Hay 1.500 policías, señor, que se les debe por programas anteriores que se les compró este programa de 24 horas por 24 horas y tampoco se les paga. 4.000 policías, señor, actos de corrupción que hasta ahora no se corrige. Ministro del Interior, primer ministro, 4.000 policías que tienen descuentos ilegales, que se quedan con 100 soles o 50 soles o 300 soles para mantener la familia. ¿Así se va a mejorar la seguridad ciudadana? De ninguna manera. De ninguna manera. Actos irregulares en Fovipol, en el Fondo de Vivienda Policial, señor, que hay que corregir, hay que erradicar, señor, la corrupción y hay que atender, pues, primer ministro, a los suboficiales, que son los que dan la cara. Entonces queremos respuestas sobre esto, señor. Vamos a pagar tal fecha y vamos a resolver los problemas de esta manera. Y a las mujeres, señor, de la Policía Nacional hemos visto en algunos lugares de alta delincuencia, pero ahí están las mujeres, en vez que esté un policía varón, ahí está una mujer, y a veces víctimas de la delincuencia. Esos problemas concretos, señor presidente, se tienen que resolver para mejorar lo que está demandando la ciudadanía. Pero yo, señor, yo he escuchado hoy día que el avance, el desarrollo económico es el que tiene la culpa y que eso es normal. Eso es absolutamente falso, señor. Absolutamente falso. Lo que pasa es que la política neoliberal trae estos problemas. Crece en el 10% de la población. Denle tiempo para que concluya, congresista Lescano. Los jóvenes y los trabajadores del sector público no tienen trabajo y a veces son atrapados por la delincuencia. Y esa política de compra y venta ha llegado incluso hasta la política de conmutación de penas. Y saben los del gobierno aprista, que se compraba y vendía, señor, la conmutación de penas. Se contrató 40 promotores, como si fueran 40 promotores de compra y venta. Y este señor que ha salido 37 años de encarcelado, ¿cómo no se dieron cuenta que había un hombre de 37 años encarcelado en el penal de San Juan del Lurigancho y no salió? Salieron los narcos, salieron los narcos. Así, señor, no se puede tener autoridad moral para cuestionar a quienes están en el gobierno. Tienen que más bien responder ante el país por esta situación. Y eso no es ningún insulto, son hechos concretos, señor. Ni con la corrupción, ni con el delito, señor, ni con el narcotráfico, no, ni con la violencia. Así se va a mejorar, señor, la política de seguridad ciudadana. Me pide una interrupción, señor, el congresista. Congresista Ruiz le dio la interrupción, congresista Lescano. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Un saludo a los ministros. Hasta ahora, presidente, he escuchado con mucha claridad a la voz de la experiencia nuestro amigo Javier Velázquez. Por ahí pasó, señor presidente, fue antes el premier en el partido aprista. Pero esa voz de experiencia, señor, hoy día esperaba escuchar cuál era la propuesta de solución a este problema. Hoy día en este Congreso, señor presidente, nos une. Tenemos que buscar ese punto de encuentro, la lucha contra la violencia, contra a esa lacra que avanza y avanza, señor presidente. Pero sin embargo, nos criticamos, hacen vida de lo que pasó ayer, anteayer, señor. No es el momento, es el momento de juntarnos, de escuchar propuestas, señor presidente, y la voz de la experiencia no he escuchado ninguna de usted, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Tevez, ¿no? Congresista Tevez, tiene la segunda interrupción. Lo que hay que felicitar, y gracias al colega Lescano, es de que este gobierno, señor presidente, y a eso me quiero sumar lo que dice el colega Lescano, que finalmente se haya presentado al país el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Y entonces pongámonos a trabajar de manera conjunta hacia el año 2018, que esa es la responsabilidad de todos nosotros. Da muchísima pena, por ejemplo, interpelar a más de 20 ministros, colega Lescano y a todos los colegas, que en el 2009, por ejemplo, el Ministerio del Interior se anunció el 24 de julio del año 2009 la compra de una subasta inversa presencial para adquirir 698 patrulleros, para disimular a la población. Pero, oh, qué sorpresa, había licitaciones de por medio que agravaron la situación
y no se hicieron la compra y hubieron sobrevaloraciones de más de 10 millones de soles. Y entonces eso va en perjuicio al país. ¿Cuánto hemos contribuido en seguridad ciudadana? Lo decía el colega Velázquez, es responsabilidad ahora de voluntad política para contribuir con la seguridad ciudadana, señor presidente. Gracias, colega Lescano. Congresista Lescano, ¿concluyó o para que concluya? Para concluir, me pide interrupciones, yo he cumplido con Son las dos, usted conoce el reglamento perfectamente, entonces, congresista Lescano. No hay que canibalizar, señor, a los suboficiales, señor primer ministro. La cuestión económica es fundamental, la remuneración en cualquier actividad, sobre todo del Estado. Hay que resolver esos problemas. En segundo lugar, señor, hay que erradicar la corrupción porque hace un tremendo daño. Hay policías honorables que trabajan a favor del pueblo, pero hay otros que le hacen un tremendo daño a la institución. Y eso afecta en los resultados concretos. Y tercero, señor, nosotros tenemos que ser coherentes en nuestra posición política. Si tenemos que responder por hechos delictivos que no se controlaron, señor presidente, porque se soltaron delincuentes a las calles, donde tuvo directa injerencia el expresidente Alan García, también hay que reconocerlo. También hay que reconocerlo. Porque en esa política de conmutación de penas, lo que decía la Comisión de Indultos y de Conmutación de Penas, lo resolvía directamente el presidente Alan García. Concluyó muy bien. Congresista Marisol Pérez Tello de Rodríguez. Gracias, presidente. Me pide una interrupción el congresista Javier Velázquez. Congresista Velázquez tiene la interrupción. Presidente, es muy fácil insultar, agraviar, difamar y escudarse en la inmunidad parlamentaria. Yo no podría decir, y con el mayor respeto que me merece el Partido Acción Popular, muchos de sus militantes, yo no podría decir que el expresidente Belaúnde, que Dios lo tenga en la gloria, tiene responsabilidad de que López Vergara, un conocido narcotraficante, despachaba con un primer ministro del gobierno de Acción Popular. Segundo, yo no podría decir tampoco, no podría decir que hubo un congresista, un senador vinculado al narcotráfico. Yo no puedo echarle la culpa al gobierno de Acción Popular. Sí, el narcotráfico es una industria de largo alcance que tiene que unir a todos los peruanos para enfrentarlo. Y aquellos que se coluden, que sean severamente sancionados. Pero yo quiero decir, señor presidente, que aquí hay que contar con responsabilidad. Yo sé qué fines inconfesables persigue el congresista, que no me quiso dar el uso de la palabra, que tiene miedo de ir a un debate político. Porque criticando y difamando se puede ir por el país. Muy bien. Congresista Pérez Tello. Por alusión, presidente. Congresista García Belaúnde, le tiene la interrupción. Por alusión, por Acción Popular. Bien. Presidente, como es segunda vez que se menciona lo mismo, yo quisiera aclararlo. Al final del gobierno del presidente Belaúnde hubo un portapliegos, presidente. Efectivamente, portapliegos que había trabajado aquí en el Senado de la República y que ese portapliegos resultó siendo un nexo con el padrino Reinaldo Rodríguez López. Un portapliegos de un ministerio, presidente. Nada tiene que ver ni el gobierno ni el presidente. Sin embargo, en esa misma época y un poco antes, el Pablo Escobar del Perú, llamado Carlos Lambert, era prista, socio de Idiáquez, secretario privado de Ayala Torre, y acabó comprando la casa donde vivía Ayala Torre. Yo no puedo pensar que Ayala Torre fuese narcotraficante, presidente, porque también tengo el mayor respeto por el líder del Partido Aprista. Congresista Pérez Tello. Marisol Pérez Tello. Presidente, me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta, la segunda interrupción. Presidente, gracias, congresista. Con respecto a lo que dijo la congresista Tevez, con respecto a, creo que fue ella, cuando Alba Castro compró los patrulleros y los chalecos, nosotros trajimos a Alba Castro, no solo a fiscalizar, sino lo interpelamos y nos bajamos toda esa compra. No tiene nombre propio, no es que sea el ministro Jiménez, que no me cabe duda que es una persona correcta, no es que sea el Pedraza, Pérez, González, no, es la situación, la coyuntura, el momento. Alba Castro lo trajimos acá y fue interpelado y tuvo que irse y toda la compra se desarmó.
los que hemos repetido nos podemos acordar. Carlos Bruch y yo tuvimos esa acción por los chalecos y por los patrulleros chinos. Quiero decirle también, quiero aprovechar, decirle al ministro, al premier, a través de la mesa, que nosotros le hemos dado facultades a ustedes. Hay plata como cancha para comprar todo lo que se quiera comprar. Pero efectivamente, ya lo dijeron, 3 primer ministros, 4 ministros del Interior, pero un solo director de la policía. Está en interrupción, congresista. Bien. El congresista Mulder ha pedido palabra por alusión de parte del congresista García Belaúnde. Presidente, le agradezco, porque las aclaraciones históricas se tienen que hacer, pero se tienen que hacer de manera correcta. Ahora resulta que es un portapliegos. El propio Reinaldo Rodríguez, el narcotraficante llamado El Padrino, tenía carné de asesor del Ministerio del Interior, señor presidente. Él mismo tenía. Pero no solo eso. En el gobierno de Acción Popular, un senador, el señor Yashimura, y un diputado, el señor Rivera, fueron sacados del presidente del Congreso por narcos. Yo podría decir, bueno, Acción Popular votó a favor y yo deslindo con Acción Popular, está muy bien, porque eran narcos. Entonces, si se sacan las cosas así históricas hay que ponerlas en su contexto. Yo no le acepto al señor Víctor Andrés García Belaúnde que civilinamente diga, no, La Torre no era narcotraficante, pero su casa fue comprada por un narco. Eso ocurrió después de la muerte de Víctor Raúl. O sea que si encima le van a atribuir ahora cosas después de muerto, entonces, señor presidente, las cosas en su lugar. Porque si no, yo también tengo aquí algunas conexiones interesantísimas que tiene el señor Víctor Andrés García Belaúnde con algunas personas cuestionadas, de las cuales es socio. Congresista Pérez Tello. Por alusión. A ver, finalicemos, si no esto va a ser un ping-pong. Precise, congresista Belaúnde. Presidente, yo he dicho que es un portapliegos, que era el contacto, pero que no involucraba ni al ministerio, ni al ministro, y menos al presidente. El señor Mulder ha hecho una alusión interesante, una precisión, que no desmiente lo que he dicho. Pero sí le habla de que Lambert, el Pablo Escobar del Perú, que ofreció pagar la deuda externa del Perú, producto de la droga, con carné aprista, que compró Villa Mercedes, propietario de Villa Mercedes. Ese señor presidente, es cierto, compró Villa Mercedes después que murió de la Torre, pero antes pagó la enfermedad de la Torre en Houston, $150.000 cuando era presidente de la Asamblea Constituyente, presidente. Pagó la enfermedad, presidente. Y Víctor Raúl estaba vivo. Yo no puedo pensar que sabía ahí a la Torre quién pagaba la enfermedad, presidente. El viaje en avión privado a Houston y el hospital en Houston, ese hospital, esa cuenta la pagó Lambert, presidente. $150.000. Congresista Mulder, congresista, tiene la palabra. Presidente, yo podría sacar más cosas, como el señor Moscaloca y sus conexiones en alto nivel. No lo voy a mencionar, presidente, porque quiero que este debate continúe por donde debe hacerlo. Que retire esa imputación final, presidente, porque quien pagó los gastos en Houston fue el señor Carlos Raffo, y él lo conoce. Así que no venga con esas imputaciones falsas, calumniosas, que son injuriosas, que las retire. Congresista García Belaúnde, retire la palabra que le ha pedido el congresista Mulder. ¿Qué voy a retirar? ¿Que muestre el cheque que Carlos Raffo pagó eso, presidente? ¿O que se le cite? A ver, que muestre el cheque, presidente. Congresista García Belaúnde. Con García, a ver, denle la palabra. A ver, vamos ordenando. Dele la palabra al congresista García Belaúnde. Se le ha pedido que retire esa palabra al congresista Mulder, que considera calumniosa. Hay un libro de Gustavo Borriti que dice todo le ha pedido retiro la palabra. ¿Lo va a hacer o no? ¿Tiene el libro? El Gustavo Borriti lo dijo en una de sus crónicas. Retiró entonces. Perfecto, superó el incidente. Congresista Pérez Tello, inicie. Congresista Pérez Tello, inicie su alocución. Ya retiró el congresista Belaúnde. Retiró congresista Mulder. Congresista Pérez Tello, inicie su intervención. Presidente, voy a iniciar mi intervención haciendo una referencia a las alusiones mutuas. Le pido a los congresistas Mulder y Víctor Andrés que por favor podamos estar en el gobierno que hoy estamos tratando de evaluar y a quien estamos tratando de ayudar con esta interpelación. El Estado, presidente, no empieza con ustedes y sin duda no va a terminar con ustedes.
Y el gobierno, presidente, tampoco empieza con el premier Jiménez. Por eso es que hay una serie de compromisos asumidos desde la primera investidura del gabinete Valdés hasta esta última, que no han sido implementados. Y esa deficiencia en la implementación o en la explicación de por qué las cosas no se implementan o incluso en el cambio de rumbo son las que generan desconfianza ciudadana. Es lo que yo llamo, presidente, el valor de la palabra, lo que genera de parte de la población la convicción de que sabemos hacia dónde vamos. Por ejemplo, 13.000 efectivos comprometidos en el gabinete Lerner, servicio policial voluntario, todos sabemos qué pasó, organizar el INPE. En el gabinete Valdés, más efectivos, no sé si eran esos mismos 13.000 o otros nuevos, dedicación exclusiva, plan piloto para eliminar el 1 por 1 con determinados sectores cuyos resultados no conocemos y no sabemos si han servido de base para el anuncio que hoy nuevamente se ha hecho de eliminar el 1 por 1. Redistribución de efectivos. El inicio de su gestión, Premier, siempre a través de la presidencia, de fortalecer la organización policial, la nueva ley de organización y funciones del Mininter, adquisiciones, helicópteros y bloqueadores a los que ya ha hecho referencia el congresista Ortecho, así que no voy a detallar. Esos compromisos incumplidos por las razones que fueran y por el traslado de responsabilidades histórico que hoy hemos visibilizado con mucha pena muchos de nosotros, es lo que hace que la población exija y necesite respuestas. Es verdad, presidente, y a través de usted al Premier, que hay un cambio de actitud que yo felicito desde el 5 de marzo, fecha en la que se presenta la interpelación. Un cambio de actitud en lo objetivo. Por ejemplo, hoy se dispuso, la prepublicación del proyecto de Plan Nacional tan largamente esperado. Además, se hizo con una visión de largo aliento al 2018. Creo, Premier, que 15 días para sugerencias es un plazo que podrían ampliar, tomando en cuenta que estamos construyendo un plan para los próximos 5 años que debe ser estudiado, que debe ser profundizado y además en el cual la contribución de la población y la sociedad civil, sin duda tomada en cuenta, va a ser de mucha utilidad. Hoy también nos han anunciado, y de hecho está publicada ya, el reglamento de la ley 29701, publicada después de 20 meses, Premier. Se inició además un proceso de trabajo entre el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial y la Fiscalía para informes oportunos y no cruzados de parte de los ministerios para los más de 40 proyectos de ley que serán debatidos en este pleno temático anunciado para mayo de este año. Ha señalado usted que la ley 29954 será reglamentada mañana. En honor a su palabra, Premier, me levantaré muy temprano a revisar el peruano. Espero que así sea. No han pasado unos días, Premier, han pasado un par de meses. En lo subjetivo, también hay cosas que es importante resaltar. Hemos dejado de ser una oposición que quería llamar la atención y la inseguridad ha dejado de ser una percepción. Sin duda, presidente, y por su intermedio, señor Premier, esto es lo que el Perú merece. Javier Velázquez lo ha llamado visión de Estado. Yo creo que es lo que nos toca hacer como servidores públicos. No culpar al otro por lo que el otro no hizo o hizo mal. Asumir la responsabilidad que hoy les toca asumir porque ustedes son el gobierno y ustedes son los que tienen que dar las respuestas. Sobre el plan P publicado, Premier, quiero primero felicitar que esto se haya hecho, pero señalar algunas preocupaciones. Ya señalé los tiempos, me parece que son muy cortos para poder hacer las sugerencias pertinentes. Y también es muy corto para ustedes el plazo de 5 días para recoger esas sugerencias. Creo que eso podría ampliarse y que la población lo va a entender perfectamente porque todos podemos contribuir a mejorarlo. Felicito además que se haya incorporado la posibilidad de hacer gestión pública orientada a resultados con relación a la seguridad ciudadana. Eso va a hacer que las interpelaciones y las preguntas que se puedan hacer en estaciones de preguntas o pedidos de información sean sobre hechos y no sobre el pasado tormentoso de ningún funcionario público que a nadie le importa en el Perú, salvo a él mismo, al honor y a su familia, que lamentablemente son los afectados. El reconocimiento además, señor presidente, y por su intermedio al Premier, de que esto es un fenómeno social multidimensional y multicausal, porque eso nos obliga a reconocer que también la política tiene que ser transsectorial. Adicionalmente, señalar que hay un reconocimiento expreso en este plan de que este es un proceso de mediano y largo plazo. Y eso va de alguna manera a limitar la tendencia populista y mediocre a sobrepenalizar
a más penas, menos beneficios penitenciarios, leyes respuesta por coyunturas manejadas mediáticamente con exceso, seguramente por nosotros mismos los políticos, y a trabajar en un proyecto de largo plazo. Y además la tendencia de no culpar al otro porque necesitamos trabajar todos juntos por nuestro país. Me preocupa, Premier, y con esto termino, la ausencia de un diagnóstico y cómo se va a incorporar este diagnóstico a este plan, por un lado. Y en segundo lugar, los principios de supletoriedad y subsidiariedad, y le voy a pedir al presidente Ángel que concluya el tiempo, un minuto para terminar este extremo de lo que voy a señalar. Me preocupa el diagnóstico porque, por ejemplo, en CONAPOC se pidieron 30 días de ampliación que vencían a fines de marzo, pero la ministra nos explicó con meridiana claridad las razones, y esto en teoría debe estar en los próximos días, pero ¿cómo se va a incorporar al plan de seguridad para corregir las causas e incorporarlo aquí también? Y algún otro diagnóstico con el que ustedes cuenten. Y me preocupa, por otro lado, y con esto termino, ¿cuál es la situación de los planes de seguridad ciudadana de los consejos regionales, provinciales y distritales? Tengo el informe a marzo de este año y es penoso. 11.54% a nivel de los consejos regionales. Solamente 3 consejos regionales han presentado su plan. Solamente 42 de 152 provincias. Solo 330 de 1.314. ¿Cómo vamos a construir un plan nacional y cómo van a cumplir ustedes con el rol de supervisión si es que eso no se hace? ¿Cómo es que van a suplir la deficiencia, limitaciones o carencias o ineficiencia o mediocridad de algunos municipios en beneficio de la población? Es lo que quería decir, presidente. Muchas gracias. Muy bien, congresista Luz Salgado. Presidente, gracias. Me pide una interrupción la congresista Chacón y después el congresista Ángel Baqueli. Congresista Chacón. Gracias, señor presidente. Yo quiero hacer un pedido muy puntual. Se ha hablado de que se están aumentando policías, que se va a comprar el franco a más policías. Pero, señor presidente, en Cajamarca, región a la que represento, desde el mes de enero, señor presidente, se está haciendo trabajar gratis a los policías y no se les paga. ¿Qué es lo que podemos esperar? Se nos dice que van a haber más horas compradas. ¿Para qué, señor presidente, si no se les paga? Son policías que viven el día a día, que trabajan, que ya trabajaron, que son horas trabajadas y que hasta el día de hoy no han sido pagadas. Pagadas por un Estado que ahora les promete mejoras salariales, más cantidad de efectivos, más horas compradas. ¿Y dónde está el pago, señor presidente, de aquellas personas que ya trabajaron, que han expuesto su vida durante todo ese tiempo, desde el mes de enero y hasta el día de hoy no se les paga? Yo exijo, señor presidente, que antes de estar pensando en comprarle más horas a los... Concluya, congresista. Primero, se les pague a aquellos que ya trabajaron. Gracias, presidente. Bien, congresista Salgado era para el congresista Baqueli, creo, ¿no? Congresista Baqueli. Muchas gracias, congresista Luz Salgado. Señor presidente, nos gustaría, por intermedio suyo, preguntarle al primer ministro qué políticas y acciones concretas ha realizado este gobierno para apoyar a la gloriosa Policía Nacional del Perú. Y no hablamos, señor presidente, temas remunerativos ni de incentivos. Hablamos concretamente de acciones de protección legal que ellos requieren para luchar contra la delincuencia. Por ejemplo, presidente, cuando un policía hace uso legal de su arma de reglamento, termina denunciado e involucrado en largos procesos judiciales, sin la ayuda, sin la defensa legal del Estado. Se sienten abandonados y por ello, presidente, es que el policía muchas veces prefiere no intervenir cuando se comete un delito porque se siente en desventaja con respecto al delincuente. Señor presidente. Concluya, congresista, esta interrupción. A la fecha, señor presidente, ya han pasado prácticamente 2 años de gobierno y recién estamos hablando del mapa de la delincuencia. Me pregunto, señor presidente, señor primer ministro, recién estamos en la etapa de diagnóstico. ¿Cuánto durará esta etapa de diagnóstico? El pueblo, el Perú, señor presidente, no puede esperar más. El tema de inseguridad ciudadana es un tema que ya ha entrado en una faceta
de emergencia, y así lo tiene que ver este gobierno. Muchas gracias. Bien, congresista Salgado, inicie su intervención. Gracias, presidente. Nuestro rol como una oposición constructiva es casualmente hacer el control político. Y ese control político lo tienen que entender los oficialistas, señor, con la mejor intención. Y aquí no nos vamos a desviar del tema porque con las peleas y discusiones no llegamos al tema de fondo. Lo cierto es que la inseguridad es a tal punto que en los hospitales se violan niños. A tal punto que le roban al Ministerio de Economía en sus propias narices a media cuadra del Palacio de Gobierno. La inseguridad hace que más del 86% piense de que en la calle puede ocurrirle cualquier cosa y ni en su propia casa el 52% se siente seguro. Esa es la realidad. Ayer caminaba por la calle y una señora me dijo, congresista, haga algo, mire dónde tengo que llevar mi dinero. Y lo llevaba guardado aquí, señor ministro, a través de la presidencia. Porque a la vuelta de la esquina, en plena Javier Prado, me pueden robar, como ya me han robado la vez pasada. Un tiroteo que parece las bandas mexicanas en pleno centro de Miraflores. Eso es lo que siente la población. Conversen con ellos, traten con ellos. Las madres no pueden salir al mercado porque les roban el diario de lo que van a comer en el día. Entonces algo está pasando, algo no está funcionando bien. Y entonces cuando nos dicen hemos hecho esto, hemos implementado el otro, o vamos a hacer esto, vamos a comprar o vamos a implementar, después de 2 años ya no. Ha aumentado el grado de delincuencia y todas las denuncias que no aparecen en las comisarías, porque la gente ya no va a denunciar por el tema del celular, ya no va a denunciar cuando le roban el monedero. Entonces esas cifras están distorsionadas. Y si partimos de cifras distorsionadas, entonces hay diagnósticos distorsionados. Hay recursos. ¿Por qué no aprovechamos mejor los recursos? ¿Por qué se tuvieron que mandar a sus casas a gente que estaba especializada con Scotland Yard, estaba especializada en el cual el Estado había invertido y los mandamos a su casa? Convóquenlos, ellos están puestos a trabajar, a dar asesoramiento para que realmente podamos hacer un plan y los recursos no se vayan disparatados y se pueda trabajar mucho mejor en este plan de seguridad ciudadana. Yo digo, ¿cuántos maestros han salido después de que nosotros dimos la ley y todos nos apoyaron para que el terrorismo no estuviera en las aulas, que también ahí hay violencia? La ministra no contestó. La ministra no contestó cuántos terroristas ya se han sacado, aparte de los funcionarios públicos que están en el aparato del Estado. Entonces, nosotros sí exigimos pues respuestas, porque la población también nos para en la calle y nos dice qué están haciendo ustedes. Hoy que hay recursos, no podemos desperdiciar esta oportunidad. En el futuro, al paso que van las inversiones, no sabemos si los vamos a tener y hemos perdido tiempo, Sí, se tiene que mandar a los policías para ayudar mejor y los serenazgos dirigir el tráfico, hagámoslo. Sí. Dele tiempo para concluir. Gracias, señor presidente. Si los alcaldes quieren colaborar con dirigir el tránsito, que lo hagan con el serenazgo. Si nosotros podemos poner más policías en la calle, en buena hora, pero como bien dijo Cecilia, tenemos cientos de pedidos en los despachos de policías a los cuales no se les ha cancelado su día que les prometieron. Entonces, ¿qué está ocurriendo con los traficantes de terreno? Por favor, eviten una masacre en Manchay. Ahí están los traficantes de terreno y la policía dice que no puede hacer nada. Yo tuve que llamar al general Flores para que no hubiera un enfrentamiento la semana pasada y este fin de semana, ministro del Interior, tenga cuidado, porque los traficantes que vienen con armas asustan a la población y no las dejan salir ni para comprar su diario. Hay cientos de pobladores que están secuestrados. ¿Cómo es posible que tengamos a la población secuestrada y la policía no puede hacer nada? Tenemos que reorganizar también a nuestra Policía Nacional, tenemos que pedirle al Ministerio Público que vote esos fiscales corruptos que se alían a los delincuentes. Muy bien, muchas gracias. Congresista José Gutiérrez. No. Gracias, presidente. Me ha pedido una interrupción el congresista Hernán de la Torre, si fuera tan amable, en tanto pueda proyectar un pequeño video. Muy bien, congresista de la Torre. Ya la interrupción. Muchas gracias, presidente, dando la cordial bienvenida a los ministros. En efecto, el presidente norteamericano Abraham Lincoln decía: quien tiene derecho a criticar
es aquel que tiene un corazón dispuesto a ayudar. En ese sentido, yo reconozco el aporte que están haciendo algunos colegas congresistas, sobre todo en el equipamiento de las fuerzas militares, mejorar el tema de abastecimiento. Yo creo que el ministro del Interior tiene que tomar cartas en el asunto, agilizar estos procesos de adquisiciones para las fuerzas militares, igualmente para la construcción de comisarías, sobre todo en aquellas zonas alejadas, en provincias como es el BRAE. También yo creo que la convocatoria a líderes, creo que ya el congresista Otárola también ha manifestado, el gobierno tiene esa predisposición de que participen todos los líderes, ya sean los alcaldes, gobiernos regionales, para ver este problema. A la vez, en la Comisión de Descentralización, presidente, estamos trabajando el tema de, voy a pedirle un minuto más, presidente. Concluya, congresista, está en interrupción. Le vamos a pedirle que en la Comisión de Descentralización se está trabajando la modificatoria de la Ley Orgánica de Municipalidades. Obviamente ahí se tiene que facultar, darle mayores facultades a los alcaldes, porque el tema de seguridad no solo es del presidente Ollanta, sino es de los gobiernos regionales y los alcaldes. En ese tema creo que el Congreso va a aportar bastante, aprobando normas para modificar la Ley Orgánica de Municipalidades. Y finalmente yo también felicitar al gobierno, ya se está comenzando con la racionalización del personal policial acá en Lima, y espero que esta racionalización de policías también llegue a provincias, porque hay que decir también, muchos policías desde que han salido de la escuela se han vuelto oficinistas y no salen de las comisarías. Yo creo que necesitamos más policías en la calle, presidente. Muchas gracias. Bien, congresista Gutiérrez, inicia su intervención. Gracias, presidente. Había pedido que se proyecte un video. Gracias. Mamá, no se peleen. ¿Cómo quieres que sea un hombre de provecho a la sociedad? Si en mi casa solo encuentro hostilidad. Papá, mamá, soy el que sufre, soy el que llora. Gracias, presidente. Quisiera no aludir a ningún líder de ningún partido de antaño, sino solamente expresarme de lo que dijo el expresidente americano Theodore Roosevelt en 1910 en uno de sus discursos en la Sorbona de Francia, París. Existen muchos hombres que sienten un tipo de orgullo torcido en el cinismo. Existen muchos que se limitan a criticar la manera en que otros hacen lo que ellos mismos no se atreven y nunca lo hicieron. No existe ser más malsano, ningún hombre menos digno de respeto que aquel que realmente sostiene o finge sostener una actitud burlona de incredulidad hacia todo lo que es grande y noble, ya sea en la consecución o en el noble esfuerzo del cual, incluso si falla, viene a ser un segundo logro. Presidente, este gobierno no aplicará ninguna receta que esté reñida con los derechos humanos, que esté reñida con la violencia, porque amamos la paz, amamos la vida, amamos la democracia, amamos el Estado de Derecho en el cual convivimos. México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos han ido fortaleciendo su presupuesto cada año más y más, sin darse cuenta que el problema no es presupuestal, sin darse cuenta que el problema no es más policías, más militares. Sin darse cuenta de ello, podemos hoy día afirmar que este no es el camino, no es un Estado policiaco. La solución es el compromiso con los más vulnerables para hacer que el mañana sea vislumbrantemente mejor que hoy día. La violencia social y familiar es el caldo de cultivo de la criminalidad. El problema de la seguridad ciudadana es estructural. Va más allá de lo que se ha dicho el día de hoy, porque tenemos que afrontarlo multisectorialmente. Más de 3 décadas que no hemos fortalecido ese abandono en la cual viven estas sociedades,
que generan prácticamente el caldo de cultivo. Presidente, me pide una interrupción el congresista Molina, si fuera tan amable.